Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Hoy vamos a continuar con los capítulos del profeta Ezequiel, uno de los profetas mayores del Antiguo Testamento. Nos habíamos quedado en el capítulo número 38 y bueno, pues vamos a continuar informándonos qué es lo que sucedía en aquel entonces con esas profecías que Ezequiel le había declarado al pueblo israelita después de haber caído en el pecado. Ya hemos visto anteriormente que nuestro Señor ha castigado a muchos pueblos circunvecinos que estaban en contra del mismo pueblo de Israel. Se habían burlado de ellos, ya que se habían dado cuenta que también habían sido destruidos, que habían sido invadidos, que habían sido secuestrados, que habían sido dispersados a todas las naciones. Y bueno, son muchos países, bueno, voy a mencionar algunos, o sea, Egipto, Siria, Edom, ¿sí? Vimos que nos había destruido también unas ciudades, una Seir se llama otra de las ciudades que también había nuestro Padre Dios castigado. Tenemos aparte de Tiro, otra ciudad también, la ciudad de Tiro, Moab, los amonitas, los filisteos. Son muchas ciudades circunvecinas que Dios había también castigado por su mala conducta y principalmente porque se habían puesto en contra del pueblo de Israel, siendo que Dios había escogido al pueblo israelita como su pueblo único. Y bueno, pues nos ha estado mencionando Ezequiel todas esas profecías que anunciaba en contra de todos esos pueblos y también principalmente de Jerusalén y de Israel. Acuérdense que estaba dividido el país de Israel en dos naciones, la del norte y la del sur. Sí, así como si fueran la central camionera del norte y la central camionera del sur. Estaban divididos, ¿no? Y la del norte era Israel y la del sur era Judá. Y cada quien tenía sus reyesitos, ¿no? Muy bonitos los reyesitos, ¿no? Pero cuando fueron invadidos, pues fueron asesinados por el conquistador, ¿no? Bueno. Pues ahorita vamos a hablar de otra ciudad, de Magog. También, otro lugarcito por ahí también que fue castigado. Vamos a darle lectura al capítulo número 38 del profeta Ezequiel. Y vamos a obtener algunos datos importantes porque aparentemente dicen, bueno, pues está hablando de esos castigos de esa ciudad, pero cada una de las ciudades a las cuales había castigado nuestro Señor, hemos visto que nos refleja o nos informan algunos mensajes muy importantes con respecto a nuestra mala conducta, para que nosotros tengamos una conducta benévola y estemos siempre cerca del Señor. Capítulo 38. El Señor se dirigió a mí y me dijo: tú, hombre, vuélvete ahora hacia el país de Magog y hable mi nombre contra Gog, jefe supremo de Mesec y Tubal. Dile esto: dice el Señor Gog, jefe supremo de Mesec y Tubal: yo me declaro tu enemigo, te voy a hacer volver, te voy a poner ganchos en la boca, te voy a sacar a ti y a toda tu caballería con sus jinetes de elegantes uniformes. Ese enorme ejército armado de espadas y escudos de diversas clases irán acompañados de gente de Persia, Etiopía y Libia, todos ellos con escudos y cascos, y también de todos los soldados de Gomer y de Bet Togarma, de lo más lejano del norte, los numerosos pueblos aliados tuyos. Prepárate y ármate tú y todos los ejércitos que están contigo, tómalos bajo tu mano. Al cabo de muchos años vas a recibir la orden de invadir un país que estuvo en guerra, pero que ya se habrá establecido. Un pueblo que estuvo disperso entre muchas naciones y que había sido arrasado para siempre, pero que ya se habrá vuelto a reunir en los montes de Israel. Para entonces ellos habrán regresado ya de muchos países y estarán todos viviendo tranquilos. Llegarás tú como un nubarrón para cubrir el país y lo invadirás como una tormenta, con todos tus ejércitos y pueblos numerosos. Yo el Señor digo, en ese tiempo se te ocurrirán planes malvados,
Vas a decir, voy a invadir un país indefenso de gente que vive tranquila y confiada, todas esas ciudades, sin murallas, sin puertas ni trancas. Lo voy a saquear y robar, voy a atacar ciudades y ya reconstruidas de un pueblo que se ha reunido de varias naciones, que tiene ganado y otras propiedades y que vive en el centro del mundo. La gente de Sabá y de Dan y los comerciantes de Tarsis y demás ciudades te preguntarán, ¿viniste a robar? ¿Reuniste sus ejércitos para saquear y apoderarte de la plata y el oro, del ganado y otras propiedades y llevarte una enorme riqueza? Pues bien, habla en mi nombre a God y dile, esto dice el Señor, cuando mi pueblo Israel viva tranquilo, tú te pondrás en marcha desde tu tierra en lo más lejano del norte y acompañado de ejércitos fuertes y numerosos y tropas de caballería, y atacarás a mi pueblo, Israel. Tú, God, cubrirás la tierra como un nubarrón. En esos últimos días te haré venir contra mi tierra para que, por medio de ti, las demás naciones me reconozcan cuando yo demuestre mi santidad delante de ellos. Yo el Señor digo, era a ti a quien yo me refería en tiempos pasados, cuando hablaba por medio de mis siervos, los profetas de Israel. Ellos anunciaron en aquel tiempo que yo te haría venir para que atacaras a Israel. Yo el Señor confirmo, cuando God invada Israel, mi ira se encenderá terriblemente. En el ardor de mi ira, juro que en ese tiempo habrá un fuerte terremoto en Israel. Los peces del mar, las aves del cielo, las fieras salvajes y los reptiles temblarán delante de mí, lo mismo que todos los hombres de la tierra. Las montañas se derrumbarán, las rocas caerán y todas las murallas se vendrán abajo. Yo haré venir sobre Gog toda clase de males que lo llenen de miedo. Lo castigaré con enfermedades y muerte violenta. Haré que caigan sobre él, sobre su ejército y sobre los numerosos pueblos que lo acompañan, lluvia a torrentes, granizo, fuego y azufre. Y sus hombres se atacarán unos a otros con la espada, yo el Señor lo afirmo. Así demostraré a muchos pueblos mi grandeza y mi santidad. Yo me daré a conocer a ellos y reconocerán que yo soy el Señor. Capítulo número 39. Y tú, hombre, habla en mi nombre contra God y dile, esto dice el Señor, God, jefe supremo de Mesec y Tubal, yo me declaro tu enemigo, te voy a hacer volver paso a paso y te voy a sacar de lo más lejano del norte y te voy a traer a las montañas de Israel. Luego romperé el arco que llevas en la mano izquierda y haré caer las flechas que llevas en la derecha. Y tú, con tus ejércitos, pueblos que te acompañan, caerás muerto en las montañas de Israel. Ahí los entregaré a toda clase de aves de rapiña y fieras salvajes para que se los coman. Quedarán tendidos en el campo abierto. Yo, el Señor, he hablado. Yo he dado mi palabra. Enviaré fuego sobre Magog y sobre los que viven tranquilos en los países del mar. Entonces reconocerán que yo soy el Señor. Yo haré que mi santo nombre sea conocido de mi pueblo Israel y no permitiré que siga siendo profanado. Y las naciones extranjeras sabrán que yo, el Señor, mi santidad en Israel. El día de que hablo va a llegar sin falta. Yo, el Señor, lo afirmo. Los habitantes de las ciudades de Israel saldrán y quemarán sus armas, sus diversas clases de escudos, arcos, flechas, jabalinas y lanzas, y tendrán leña suficiente para hacer fuego durante 7 años. No tendrán necesidad de salir al campo a recoger leña, ni de cortarle los bosques, porque todas esas armas les servirán de leña. Así, ellos saquearán a quienes antes los habían saqueado, y despojarán a quienes antes los habían despojado. Yo, el Señor, lo afirmo. Por aquel tiempo daré a God un lugar en Israel, en el valle de los viajeros, frente al mar, para que lo sepulten. Ese lugar impedirá el paso, y allí enterrarán a God y a todo su ejército, y le pondrán el nombre del valle del ejército de God. Los israelitas necesitarán 7 meses para enterrarlos y dejar limpio el país. Toda la gente estará ocupada enterrándolos y será un honor para ellos. En ese día yo me mostraré glorioso, yo el Señor lo afirmo. Además, después de esos 7 meses, se encargará a un grupo de personas que correrán y exploren el país, y que entierren a los que hayan quedado en el suelo para dejarlo limpio. Cuando alguna de estas personas al recorrer el país vea algún hueso humano, pondrá a su lado una señal hasta que los enterradores lo entierren en el valle del ejército de God. También hay una ciudad llamada el ejército. Así dejarán limpio el país.
El Señor me dijo, di a todas las aves y a todas las fieras que se reúnen alrededor y vengan a las montañas de Israel al sacrificio que ahí voy a hacer para ellas. Podrán comer carne y beber sangre. Se comerán la carne de los soldados y beberán la sangre de los gobernantes de la tierra como si fueran de carneros, corderos, chivos o gordos becerros de Basán. De ese sacrificio que voy a hacer para ellas comerán grasa hasta enfermar y beberán sangre hasta emborracharse. Les prepararé un banquete con la carne de los caballos y de los jinetes, de los soldados y de toda clase de los guerreros, para que coman hasta llenarse. Yo, el Señor, lo afirmo. Así mostraré mi gloria ante las naciones extranjeras. Todas las naciones verán cómo las he juzgado y castigado. Desde ese día en adelante Israel reconocerá que yo soy el Señor, su Dios. Y las naciones extranjeras sabrán que los israelitas fueron al destierro por causa de sus pecados, porque me fueron infieles y que yo les volví la espalda. Y dejé que los enemigos los vencieran y los mataran a todos en la guerra. Yo los traté como merecían su impureza, rebeldía, y les volví la espalda. Por eso yo, el Señor, digo ahora, voy a tener misericordia de todo el pueblo de Israel, de los descendientes de Jacob. Voy a hacer que cambie de su suerte para exigir que se dé honor a mi santo nombre. Yo los reuniré otra vez de las naciones extranjeras y de los países enemigos. Entonces vivirán tranquilos en su propia tierra sin que nadie los asuste. Así mostraré mi santidad y muchas naciones podrán verla. Los israelitas soportarán su deshonra por haberme sido infieles. Yo los envié al destierro entre las naciones extranjeras y yo los reuniré de nuevo en su tierra. No dejaré desterrado a ninguno. Entonces reconocerán que yo soy el Señor su Dios. No volveré a darles la espalda, pues he derramado mi poder sobre el pueblo de Israel. Yo, el Señor, lo afirmo. Capítulo número 40. El día 10 del mes, que es el día del Año Nuevo, el Señor puso su mano sobre mí y en una visión me trasladó a la tierra de Israel. Ya iban a cumplirse 25 años desde que habíamos sido llevados a Babilonia y 14 años desde la toma de Jerusalén. En tierra de Israel el Señor me puso sobre un monte muy alto y desde allí vi hacia al sur una serie de edificios que parecían una ciudad. El Señor me llevó allá y vi un hombre que parecía de bronce. Estaba de pie a la puerta y tenía en la mano una cinta de lino y una regla para medir. Aquel hombre me dijo, mira bien y escucha con cuidado, pon mucha atención a todo lo que te voy a mostrar, pues Dios te ha traído aquí para que yo te lo muestre. Luego comunica al pueblo de Israel todo lo que veas. Por fuera del templo había una muralla que lo rodeaba. La regla que el hombre tenía en la mano medía 3 metros, entonces midió el muro y este tenía 3 metros de ancho y 3 de alto. Luego se fue a la entrada que daba al oriente, subió a los escalones y midió el umbral de la puerta, el cual tenía 3 metros de ancho. Las celdas que había a cada lado en la entrada medían cada una 3 metros de largo por 3 de ancho, y entre la celda y celda había una distancia de 2 metros y medio. Luego estaba la puerta que daba al vestíbulo, el cual miraba hacia el templo. El umbral de esta puerta tenía 3 metros de ancho. El hombre midió el vestíbulo que daba entrada al templo, y el vestíbulo medía 4 metros. Había 2 pilastras de 1 metro de grueso. En cada lado de la entrada oriental había 3 celdas, todas del mismo tamaño, y las pilastras que había a cada lado eran también del mismo tamaño. Luego el hombre midió la puerta de entrada, tenía 5 metros de ancho y la entrada 6 metros y medio. Delante de cada celda había un pequeño muro que tenía medio metro de ancho por cada lado. Cada celda tenía 3 metros de ancho y 3 de largo. Luego midió el ancho total de la entrada, desde el fondo de una celda hasta el fondo de la celda de enfrente, pasando de una puerta a puerta enfrente y medía 12 metros y medio. Luego midió el vestíbulo 10 metros. El edificio de entrada daba por todos lados al atrio. El largo total, desde la parte exterior de la puerta hasta la parte interior del vestíbulo, era de 25 metros. Las celdas, lo mismo que sus pilastras, tenían ventanas con rejas por dentro y alrededor del edificio de entrada. Igualmente el vestíbulo tenía ventanas alrededor por la parte
de adentro. En las pilastras había grabados de palmeras. El hombre me llevó después al atrio exterior. El atrio tenía un empedrado a su alrededor y 30 cuartos daban a él. Este empedrado, que era el más bajo, se extendía por los costados de los edificios de entrada y su ancho era igual al largo de estos. El hombre midió la distancia que había desde el frente de la puerta de abajo hasta la parte de afuera de la puerta interior y era de 50 metros. También había una entrada que daba al norte del atrio exterior. El hombre la midió a lo largo y a lo ancho. Tenía también 3 celdas a cada lado y pilastras. El vestíbulo medía iguales a las de la entrada oriental, es decir, de 25 metros de largo por 12,5 metros de ancho. El vestíbulo, las ventanas y las palmeras eran del mismo tamaño que los de la entrada oriental. Aquí también se subía por una escalinata de 7 escalones y el vestíbulo quedaba por parte de adentro. Tanto el oriente como el norte, frente a la entrada exterior, había otra entrada que conducía al atrio interior. El hombre midió la distancia entre las dos entradas y era de 50 metros. Luego, el hombre me llevó al sur donde había una entrada y midió las pilastras y el vestíbulo que medían lo mismo que las otras. El edificio de la entrada con un vestíbulo tenía ventanas alrededor, como los otros, medía en total 25 metros de largo por 2,5 de ancho. Tenía también una escalinata de 7 escalones y el vestíbulo quedaba también en la parte interior. Las 7 pilastras tenían también grabados las palmeras, una de cada lado. El atrio interior tenía también una puerta que daba hacia el sur. El hombre midió la distancia entre las dos puertas del lado al sur y eran 50 metros. Luego me llevó por la entrada sur hacia el atrio interior, midió la puerta del sur y tenía las mismas medidas de las puertas anteriores. Sus celdas, vestíbulos y pilastras eran del mismo tamaño que los otros. El edificio de entrada con su vestíbulo también tenía ventanas alrededor y medía en total 25 metros de largo por 12,5 de ancho. El vestíbulo daba hacia el atrio exterior. Las pilastras tenían grabados de palmeras. A estas puertas se subía por una escalinata de 8 escalones. Enseguida me llevó al atrio interior por el lado de oriente y midió la entrada, la cual medía lo mismo que las otras. Sus celdas, pilastras y el vestíbulo eran también de iguales medidas que los otros. El edificio de entrada con su vestíbulo tenía ventanas alrededor y medía 25 metros de largo por 2,5 de ancho. El vestíbulo daba hacia el atrio exterior. Las pilastras tenían grabadas las palmeras a cada lado. A esta puerta se subía por una escalinata de 8 escalones. Luego aquel hombre me llevó a la entrada que daba al norte y midió la entrada, la cual medía lo mismo que las otras, y tenía también celdas, pilastras, vestíbulos y ventanas alrededor. El edificio de entrada medía 25 metros de largo por 2,5 de ancho. El vestíbulo daba hacia el exterior, al atrio exterior. Las pilastras tenían grabado las palmeras en cada lado. A esta puerta se le subía por una escalinata de 8 escalones. Había también un cuarto que se comunicaba con el vestíbulo de la entrada. Allí era donde se lavaban los animales para el holocausto. En el vestíbulo de la entrada había 4 mesas, 2 cada lado, sobre las que mataban a los animales para el holocausto y para los sacrificios por el pecado o por la culpa. Fuera del vestíbulo de la entrada norte había también 2 mesas a cada lado. De manera que había 4 mesas dentro y 4 mesas fuera del edificio de entrada, 8 mesas en total. Sobre ellas se mataban a los animales. Las 4 mesas para los animales que se quemaban eran de piedra de cantera. Medían 75 centímetros de largo por 75 centímetros de ancho y 50 centímetros de alto, y sobre ellas se colocaba la carne de las ofrendas. Por la parte interior del cuarto, a todo alrededor, había un borde de 6 centímetros de ancho, sobre el que se colocaba la ofrenda de harina y los utensilios necesarios para matar a los animales del holocausto. En el atrio interior, fuera de las puertas interiores, había 2 cuartos, uno junto a la puerta interior norte, mirando hacia el sur, y otro junto a la puerta interior sur, mirando hacia el norte. El hombre me dijo: el cuarto que mira hacia el sur es para los sacerdotes que prestan servicio en el templo, y el cuarto que mira hacia el norte es para los sacerdotes que prestan servicio en el altar. Son descendientes de Sadoc y son los únicos levitas que pueden acercarse al Señor para servirle. El hombre midió después el atrio interior, que era un cuadrado de 50 metros por lado. El altar estaba delante del templo.
el hombre me llevó al vestíbulo del templo y midió las pilastras del vestíbulo. Cada una tenía 2,5 metros de grueso. La puerta tenía 7 metros de ancho y los soportes de la puerta del vestíbulo medían 1,5 metros de ancho cada uno. El vestíbulo medía 10 metros de ancho por 6 de profundidad y se subía por él por una escalinata de 10 escalones. Junto a cada pilastra había una columna. Capítulo número 41. Enseguida el hombre me llevó al interior del mismo templo y midió las pilastras. Ambas tenían 3 metros de grueso. La puerta tenía 5 metros de ancho. Sus soportes medían 2,5 metros de ancho. Cada uno. Luego midió la sala central y tenía 20 metros de largo por 10 de ancho. Después fue a la sala del fondo y midió las pilastras de la entrada y cada una tenía 1 metro de grueso. La entrada tenía 3 metros de ancho y las pilastras de cada lado medían 3,5 metros de grueso. Luego midió la sala del fondo y medía 10 metros por lado. Entonces me dijo: este es el lugar santísimo. Luego el hombre midió la pared exterior del templo y tenía 3 metros de grueso alrededor del templo, y unidas al mismo había celdas de 2 metros de profundidad. Estas celdas estaban una sobre otra, formando 3 pisos, y en cada piso había 30 celdas. El muro del templo era más estrecho en cada piso, y sobre estos entrantes se apoyaban las vigas de las celdas, de modo que no quedaban empotradas en el muro. Por fuera de las celdas que rodeaban el templo había una rampa que llegaba hasta la parte de arriba, y así podía subir desde la planta baja al piso intermedio y al de arriba. Yo vi que por todos lados del templo estaba sobre una base elevada, sobre la cual también estaban construidas las celdas. Esta base tenía una altura de 3 metros. La pared exterior de las celdas tenía 2,5 metros de grueso, y alrededor de todo el templo, entre las celdas que rodeaban el templo y los cuartos de los sacerdotes, había un espacio libre de 10 metros de ancho. Las celdas se comunicaban con el espacio libre por medio de una puerta hacia el norte y otra hacia el sur. El espacio libre tenía a todo lo largo un muro de 2,5 metros de grueso. Por el oeste, mirando hacia el patio cerrado, había un edificio que medía 35 metros de ancho y 45 de largo, con un muro de 2,5 metros de grueso. El hombre me midió el templo y tenía en total 50 metros de largo. El ancho del patio cerrado más el edificio y sus muros también era de 50 metros. La fachada del templo más la parte del patio cerrado que daba al oriente medía 50 metros. Luego midió el largo del edificio que quedaba detrás del templo frente al patio cerrado, más los muros de cada lado, y era de 50 metros. Las salas interiores del templo y del vestíbulo estaban recubiertos de madera. Las ventanas enrejadas y los marcos que había alrededor estaban recubiertos de madera por los 3 lados. El espacio comprendido entre los pisos y las ventanas y la parte superior de la puerta también estaban recubiertos. Las paredes del templo, por dentro y por fuera, estaban cubiertos de grabados alternados de seres alados y palmeras. Cada ser alado tenía 2 caras. De un lado una cara y el hombre miraba a una palmera, y el otro, una cara de león, miraba otra palmera, hacia alrededor de todo el templo. Había grabados seres alados y palmeras desde el piso hasta la parte superior de las puertas en la pared de la sala central. El marco de la puerta tenía los postes cuadrados. Frente a la entrada del lugar santísimo, algo que parecía un altar de madera que medía 1 metro por lado y 1,5 metros de alto. Tenía esquinas y la base. A sus lados eran de madera. El hombre me dijo: esta es la mesa que está delante del Señor. Tanto la sala central como el lugar santísimo tenían puertas dobles. Cada puerta tenía 2 hojas que se abrían hacia la pared. Las puertas de la sala central tenían grabados de seres alados y palmeras, iguales a las que había en los muros en las fachadas del vestíbulo. Por la parte de afuera había una verja de madera. A cada lado del vestíbulo había ventanas enrejadas y grabados de palmeras. Las celdas unidas al templo también tenían verjas. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, hemos escuchado una parte de la construcción del templo, ya que acuérdense que había sido destruido. Pero antes de pasar a esta explicación, porque no acabamos con todas las indicaciones
con respecto. Ahorita vamos a analizar ciertos puntos para que ustedes lo tengan también esta información y no la dejemos pasar, ¿verdad? Empezamos con el capítulo número 38, en donde muy claramente nos está diciendo que Dios ha permitido que el país de Magog, el jefe supremo que era God de Mesec y Tubal, le había permitido realizar esa acción bélica en contra de Israel. Esto nos conlleva a que el Señor permite, somos instrumentos del Señor. ¿Para qué? Para que podamos cumplir con lo que el Señor quiere que cumplamos. A veces hacemos cosas difíciles, ¿sí? En este caso, vemos como God, que es el jefe supremo de Mesec y Tubal, pues Dios lo permitió que todos su ejército, todos sus guerreros, iban a ser los que iban a atacar, ¿verdad?, al pueblo de Israel. Prepárate y ármate, tú y todos los ejércitos que están contigo, tómalos bajo tu mando, le dice. Al cabo de muchos años vas a recibir la orden de invadir un país que estuvo en guerra, pero que ya se habrá establecido. Un pueblo que estuvo disperso entre muchas naciones y que había sido arrasado para siempre, pero que ya se habrá vuelto a reunir en los montes de Israel. Para entonces ellos habrán regresado ya de muchos países y estarán todos viviendo tranquilos. Llegarás tú como un nubarrón para cubrir el país y lo invadirás como una tormenta con todos sus ejércitos y pueblos numerosos. Yo el Señor digo, este es el tiempo, se te ocurrirán planes malvados para decir, voy a invadir un país indefenso, de gente que vive tranquila y confiada. Todas las ciudades sin murallas, sin puertas, sin trancas, lo voy a saquear y robar. Bueno, entonces Dios le dice a Ezequiel que le diga todo este mensaje a God, ahí en Magog, en ese país. Y esto nos hace ver que el Señor forma parte de los seres humanos para llevar a cabo su ley. Aquí es el castigo. Pero también castiga a este pueblo, como lo habíamos dicho desde un inicio de esta lectura. También le da su merecido. Dice en el versículo 17, yo el Señor digo, era a ti a quien yo me refería en tiempos pasados cuando hablaba por medio de mis siervos, los profetas de Israel. Ellos anunciaron en aquel tiempo que yo te haría venir para que atacaras a Israel. ¿Sí? Entonces, nada se mueve sin la voluntad de nuestro Padre Dios. Y después nos empieza a mencionar el castigo, ¿no? El castigo a God, ¿sí? El ardor de mi ira, juro que en ese tiempo habrá un fuerte terremoto en Israel, fíjense. Los peces del mar y las aves del cielo, las fieras salvajes y los reptiles temblarán delante de mí, lo mismo que todos los hombres de la tierra. Bueno, pues hoy sabemos, ¿no?, que cuando hay un terremoto también hay un maremoto, hay un tsunami, y pues esas cosas no son modernas, eso siempre han existido. Lo que pasa pues que ahora ya le damos una importancia mayor porque tenemos medios de comunicación que se nos informan de una manera más precisa, ¿no?, más exacta. Bueno. Yo haré venir sobre God toda clase de males que lo llenen de miedo. Lo castigaré con enfermedades y muerte violenta. Haré que caigan sobre él, sobre su ejército y sobre los numerosos pueblos que lo acompañan, lluvia de torrentes, granizos, fuego y azufre. Y sus hombres se atacaron unos a otros con espada. Sí, pues, iba a haber rivalidades entre ellos, ¿no? Entonces, miren, esto es muy importante que nos demos cuenta que nuestro Padre Dios aquí ejerció su poder de destrucción, principalmente en contra del pueblo de Israel, porque había caído en la idolatría, había caído en el pecado, e hizo que estos pueblos invadieran al pueblo de Israel para que le dieran su merecido.
y para que aprendieran a respetar a nuestro Padre Dios. Nos menciona aquí cómo va a ser también la muerte, la derrota de Gog, que van a estar tendidos, quedarán tendidos en el campo abierto, y enviaré fuego sobre Magog, sobre ese país, y sobre los que iban tranquilos en los países del mar. Entonces reconocen que yo soy el Señor. Yo haré que mi santo nombre sea reconocido de mi pueblo Israel, y no permitiré que se siga siendo profanado. Y las naciones extranjeras sabrán que yo, el Señor, nuestro Señor, muestro mi santidad en Israel. El día que hablo va a llegar sin falta. Yo, el Señor, lo afirmo. Después nos menciona aquí que los habitantes de las ciudades de Israel saldrán y quemarán sus armas. Los habitantes de las ciudades de Israel saldrán y quemarán sus armas, sus diversas clases de escudos, arcos, flechas, jabalinas, lanzas, lanzas y tendrán leña suficiente para hacer fuego durante 7 años. Nos menciona el número 7, que significa plenitud. ¿Sí? No tendrán necesidad de salir al campo a recoger leña ni a cortarla en los bosques, porque todas esas armas les servirán de leña. Así ellos saquearán a quienes antes los habían saqueado. ¿Sí? Pero nos habla también de la sepultura de Gog, que va a ser sepultado en un lugar, en el valle de los viajeros, frente al mar. Dice aquí, los israelitas necesitarán 7 meses para enterrar y dejar limpio el país. 7 meses. Órale. No, pues imagínense, volvieron sepultureros los israelitas. 7 meses. Todos los días tenían que salir a chambear a enterrar gente. Nada de velorio y nada de rezos, sino porque en la actualidad pues es diferente, ¿no? Imagínense. Super panteones ahí. Toda la gente estará ocupada enterrándolos y será un honor para ellos. Sí, porque iban a enterrar a la gente que los había invadido, la gente que los había acosado, que los había secuestrado, que los había atacado. Además, después de esos 7 meses, se encargará a un grupo de personas que recorrerán y exploren el país y que entierren a los que hayan quedado en el suelo. O sea, tenían que ser enterrados todos. Bueno, ahorita vamos a un punto específico. Cuando algunas de esas personas se recorra el país, vea algún hueso humano, pondrá a su lado una señal hasta que los enterradores lo entierren en el valle del ejército de Gog. El Señor me dijo, di a todas las aves y a todas las fieras que se reúnen en los alrededores, vengan a las montañas de Israel al sacrificio que ahí voy a hacer para ellas. Podrán comer carne y beber sangre. Se comerán la carne de los soldados y beberán la sangre de los gobernadores de la tierra, así como si fuera de carneros, corderos, chivos, gordos, becerros de Basán. De ese sacrificio que voy a hacer para ellas, comerán grasa hasta enfermar. Oigan, la grasa no se enferma, Aquí lo dice. Bueno, para los que son dragones, pura grasa, pues aquí dice, ¿no? Miren cómo lo dice aquí el Señor, mediante un profeta. Comerán grasa hasta que enfermar. Y beberán sangre hasta emborracharse. ¿Cómo beben la sangre? Si hay gente que agarra y se toma la sangre calientita, ¿no? Sí, cuando matan a un animal. Y si no la hacen moronga. Sí. Bueno. Les preparé un banquete con la carne de los caballos y los jinetes de los soldados y de toda clase de guerreras para que coman hasta llenarse. Yo, el Señor, lo afirmo. Bueno, pero se lo dijo a todas las aves y a todas las fieras, Sí, no se lo están diciendo a los seres humanos, Bueno. Nos habla de la restauración de Israel. Así mostraré mi gloria a las naciones extranjeras, todas las naciones verán cómo las he juzgado y castigado. A todas, no nada más al pueblo de Israel, a todas las naciones. Oigan, hoy en día, ¿ustedes creen que el Señor no nos va a juzgar? ¿Nada más va a juzgar a los centroamericanos? ¿A los norteamericanos? ¿A los mexicanos? ¿Y a los suramericanos no? ¿A europeos no? ¿A asiáticos no? A todos nos va a juzgar el Señor. Y nos va a castigar si andamos por mal camino.
Y las naciones extranjeras sabrán que los israelitas fueron al destierro por causa de ¿qué cosa? De sus pecados, porque me fueron infieles. Pues sí, empezaron a tener dioses. Y yo les volví la espada. Y dejé que los enemigos los vencieran y los mataran a todos en la guerra. O sea, ¿se dan cuenta cómo el Señor permite? Yo los traté como merecía su impureza y su rebeldía, y les volví la espalda. Entonces pidámosle al Señor que pues no nos vuelva la espalda, ¿no? No nos dejes caer en la tentación, decimos. Aquí nos menciona, dice, así mostrarán santidad y muchas naciones podrán verla. Los israelitas soportarán su deshonra por haberme sido infieles. Yo los envié al destierro entre naciones extranjeras, pero yo los reuniré de nuevo a su tierra. No dejaré desterrado a ninguno. Entonces reconocerán que yo soy el Señor su Dios. Oigan, qué super castigo, ¿no? Les puso. Y no nada más a ellos, sino a todas las naciones. Aquí nos damos cuenta que en aquel entonces, nuestro Padre Dios, su presencia fue total. Y en la actualidad estamos en el año 2021. Y mucha gente como que no cree en Dios, no confía en Dios, no piensa en Dios, no lo conoce. Los pastores, como nos ha dicho Ezequiel, andan en todo menos en su trabajo, que es pastorear a las ovejas. También se han desviado, han caído en el desorden. Y después nos empieza a hablar en el capítulo número 40 de la visión de cómo va a ser construido el templo. Pero antes de pasar a ese capítulo, que en realidad pues, es una información muy, muy específica, termino yo ese capítulo 38 y 39 diciéndoles a ustedes que muchos países sufrieron las calamidades, mucho sufrimiento, mucha muerte de niños, mujeres, ancianos, y todo porque estábamos o estaban en pecado, se habían distanciado de Dios, nunca quisieron conocer a Dios, amar a Dios y servir a Dios. Y les digo, estamos en el año 2021 y yo creo que andamos en la misma nota, estamos en la misma frecuencia. Entonces, pues no esperemos, ¿verdad?, que nos vaya bien si estamos mal con el Señor. Imagínense si nuestros pastores, nuestros guías espirituales, nuestros presbíteros, nuestros sacerdotes, los que supuestamente conocen a Dios, andan en todo menos en las cosas del Señor. Sí, pues andan en el mundo, se llenan de riqueza, no hacen lo que tienen que hacer de la palabra del Señor. Y muchos, como les acabo de mencionar, no creen en Dios. Hoy tenemos una peste, que es una pandemia. La gente se sigue muriendo, aún vacunada. Sigue mintiendo el gobierno, no solamente en este país, sino en muchos países, de que parece que todo va bien, que se están resolviendo los casos. Pero es el jinete de la peste, y ese está provocando el jinete de la muerte. ¿Sí? Están haciendo su presencia más esencial. Entonces, como les digo, termino diciendo esto porque pues debemos de tener acercamiento a nuestro Padre Dios, pedirle perdón, reconciliarnos, ¿sí? Y no sentir que no pasa nada, porque estamos muy mal en el planeta Tierra en este año 2021, año 5782 judío. Entonces tengamos mucho cuidado. Estamos escuchando esto y sabemos que es verdad y que toda esa gente le pasó eso. Dirán ustedes, bueno, el pueblo de Israel, no, aquí estamos viendo que les pasó a todos. Muy claramente lo dice, a todos los países de aquel entonces. Ha castigado a todos esos países.
Todas las naciones verán cómo las he juzgado y castigado. Todas las naciones. Hace rato las acabo de mencionar a muchas, ¿no? Varias. Bueno. Y aquí nos habla Ezequiel de toda la métrica de cómo va a ser la puerta oriental, cómo va a ser el templo, la puerta del norte, la puerta del sur del templo de Jerusalén, el atrio exterior, el atrio interior, todas las puertas, ¿sí? ¿Cómo van a ser las medidas? Yo quiero hacer una observación. Oigan, la verdad es que tuvo que empezar a escribir Ezequiel esto porque se les olvida, ¿eh? Imagínense que tergiverse las medidas y no deje bien escritas las medidas del templo. Entonces, como fue recibiendo la información, Ezequiel fue escribiendo, porque era muy difícil que se la aprendiera de memoria y que después lo pudiera escribir. Entonces, como dice aquí, ¿sí?, que el hombre que vio, lo llevó, lo puso sobre un monte muy alto, y desde allí vi hacia el sur una serie de edificios que parecían una ciudad. Vi un hombre que me parecía de bronce, estaba de pie a la puerta y tenía en la mano una cinta de lino y una regla para medir. ¿Sí? Pues a lo mejor la regla era como de 1 metro, ¿no? De 1,5 metros, a lo mejor de 2 metros. Pues un reglón, ¿no? Imagínense para estar midiendo 50 metros, 25 metros, 7 metros, 8 metros, porque son los metros que 12 metros y medio, ¿sí? Ahí lo van checando ustedes cómo son las medidas más importantes, ¿sí? Nos habla de una puerta que la parte interior del vestíbulo era de 25 metros. Bueno, nos está dando la medida. Nos está diciendo exactamente cómo va a ser. Entonces, como les vuelvo a reiterar, sería muy difícil que Ezequiel se acordara de todas las medidas. Dirán ustedes, bueno, con el poder de Dios, pues le fue recordando otra vez para que la anotara. Lo más lógico es que empezó a recibir la información y la empezó a escribir, ¿eh? Le debe haber dicho, ay, espérate, córtale, mi chavo, córtale, al hombre ese de bronce. Córtale, pero déjame escribo porque se me va a olvidar todo. A lo mejor el ángel le debe haber dicho, espérate, yo al rato te dicto, ahorita quiero que veas, para que te espantes, para que te asombres, para que sientas el orgullo israelita, ¿eh?, de sentir que cómo va a ser el templo del Señor, ¿sí? ¿Y dónde está la cochera? No, pues no había coches. No, pero pues había carretas, ¿no? Sí. ¿Y por ahí por dónde van a pasar, verdad? ¿Dónde van a estar las albercas? No, pues si no es una zona de descanso, es el templo del Señor, ¿sí? Sí. Nos habla del altar, va a ser de madera, en donde se iban a sacrificar los animales. Ya saben ustedes por qué nuestro Padre Dios les pide que sacrifiquen animales, corderos. Así como le dijo a Abraham, vas a sacrificar a tu hijo. Y ahí va Abraham, dice, pues, chamaco este bien latoso, ni quiere estudiar, ¿verdad? Sí, yo lo sacrifico. No es cierto, eso no dijo, ¿no? Eso puede decir uno, ¿no? Y ahí fue a tratar de sacrificar, y en el momento que él lo iba a matar a su hijo, Isaac, se apareció el ángel del Señor y detente tu mano, y apareció un cordero ahí enredado, que era el que iban a sacrificar. ¿Por qué a nuestro Padre Dios le gustan los sacrificios de animales? ¿Le gustarán? ¿Ya se explicaron eso ustedes o todavía no lo interpretan? ¿Todavía no les cae la moneda en la alcancía para que sepan el por qué ese tipo de acciones? O sea, son milenarias, ¿eh? Y son muy funcionales, ¿eh? Es muy importante que tengamos nosotros el conocimiento de que un sacrificio es algo que nosotros le ofrecemos al Señor con todo honor y toda gloria, y que le ofrecemos con todo amor y todo cariño. Por ejemplo,
Si vamos a ofrecerle un carnero, es, digamos, el fruto que se obtuvo de una cruza de dos, ¿verdad? Y es un becerro sin mancha. Y el primer producto de un animal que es un alimento para nosotros, el primer producto se lo ofrecemos a Dios. Eso quiere dar a entender que primer mandamiento, amar a mi marido, no, amar a mi esposo tampoco, amar a mi hijo, menos, a mi hija, la primogénita, no, amar a mi papá, no, amar a mi mamá, no, al abuelo, a la abuela, no. ¿Amar a quién? Ofrecerle a quién primero. Por eso Dios les dice que hagan el sacrificio. Si no les dice, ay, agarren cualquier borrego, cualquier cordero que se les hinche la gana, me vale. No, tenía que ser el primer fruto. ¿Sí? Acuérdense que eran las cosechas. En Pentecostés celebra la fiesta de las 50 cosechas. 50 cosechas. Pentecosechas. O sea, son 50 cosechas. Una cosecha diaria la resguardaban para llevársela al templo en ofrecimiento a nuestro Padre Dios. ¿Por qué? Porque nos había dado la oportunidad de que lográramos tener alimento, y ese alimento se lo ofrecemos, el primero se lo ofrecíamos a Dios. Esa es la actitud que quiere Dios que nosotros tengamos, amar a Dios sobre todas las cosas. Y nuestro Señor Jesucristo dijo, y a tu prójimo como a ti mismo. Es por eso que los sacrificios, ¿sí lo sabían o no? Bueno, si no lo sabían, pues ya lo saben. El Señor nos pide el sacrificio de que primero está Él. Debemos Él. Y dirán ustedes, uy, qué... O sea, muy idólatra Él, ¿no? Él se siente no amado y por eso quiere que lo amemos. No. Es que si no le damos la importancia a nuestro Padre Dios como número uno, nos va a ir mal en la vida. No vamos a hacer las cosas correctamente. Sin Él no lo vamos a lograr. Entonces Él nos está dando a entender que primero está Él para que podamos estar con Él, agarraditos de la mano. ¿Sí? Si no, no lo vamos a lograr. Por eso es el primer, amar a Dios sobre todas las cosas. Y para amarlo, pues hay que conocerlo. No puedes amar a Dios si no lo conoces. No puedes amar a alguien si no lo conoces. ¿Sí? ¿Cómo vas a decir? Amo a mi vecina. ¿Ya la conoces? Ah, pues sí, está bien guapa. Ah, bueno. Amo a mi vecina. ¿La conoces? No, pues no la conoces. Entonces, ¿cómo es que la amas? ¿Qué tal si de repente te toca la puerta y te espanta cuando la ves? Pues no la conocías. ¿Cómo es posible que la ames? Pues es lo mismo. Tienes que conocer a Dios para amarlo. Entonces es por eso que el Señor nos pide que lo amemos a Él. Que primero Él. Porque con Él vamos a lograrlo todo. Sin Él no vamos a lograr las cosas correctamente. Entonces, pues eso es importante que tú lo tengas en mente. Y por eso son los sacrificios. Y bueno, aquí vemos que nos menciona el altar de madera y todas las medidas. En los otros capítulos que continúan nos habla de otras medidas también. Ya las veremos y las escucharemos, porque pues es importante también escuchar todo esto para que tengan ustedes la información del profeta Ezequiel, ¿sí? Y ya lo veremos en la próxima grabación. Son unas cuantas partes más, y es así como fue conformado el nuevo templo de Jerusalén. Que Dios te bendiga.